ejemplo, lo que el sábado pasado se inauguró la exhibición, una exhibición múltiple, ¿no? Son 5 exhibiciones, pero 3 de ellas están protagonizados por artistas que son pertenecientes a nuestra colección y que han tenido vínculo con la universidad. Es decir, Eduardo, ¿cierto? Porque lo que ya mencionó Camilo, profesor del taller de grabado por 2 décadas, Patricia Israel, justamente estudiante de Eduardo Martínez Bonatti en el taller de grabado, y Guillermo Deisler, que se formó también en la Universidad de Chile, en la Escuela de Artes Aplicadas, pero que después se desarrolla su carrera como profesor del taller de grabados en la Universidad de Chile, sede Antofagasta. Pero quizás puedo remontarme un poquito antes a lo que era la investigación de nuestra colección, que ha venido creciendo, digamos, desde el año 2012 aproximadamente. Es el momento, en ese marco de la investigación del catálogo razonado MAC, que es un proyecto bien importante porque también estábamos interiorizando en la historia de nuestra colección, nos hace encontrarnos con varios protagonistas, entre medio Eduardo. Tuvimos la oportunidad entonces de visitarlo y de recabar información en ese momento por su obra Manzana, que era una obra seleccionada para el catálogo. Eduardo lo ha contado varias veces, pero esta historia que tú nos compartiste en cuanto a los motivos que te hicieron armar esa serie de manzanas, que no es única, ¿no? Sino en múltiples piezas, es precisamente a partir de la apreciación de los lugares comunes, ¿no? En ese momento Eduardo nos contaba que de vuelta ya de Estados Unidos, de sus estudios en los años 60, el desarrollo de la pintura, ¿no? Había podido tener la oportunidad de este deslumbre, de alguna manera, de la manzana, que es un objeto, por decirlo así, tan significativo, ¿no? Para la cultura occidental, ¿no? Por ahí un poco que también nosotros llamamos a la exhibición Orígenes, y tiene que ver también con esta constante búsqueda de Eduardo, que se ve, digamos, plasmado en las diferentes etapas, en las diferentes producciones, y que conversamos muchas veces, que nos parecía tan interesante verlo, ¿no? Nosotros íbamos con la invitación a Eduardo para explorar esta historia de los 20 años de siendo maestro en la escuela, pero él nos revirtió la idea para poder mostrar muchas más facetas de él. Creo que también quisiera como tomar lo que tú comentaste del contexto de producción, ¿no? Justamente las primeras obras que arrancan y que nosotros quisimos incluir para poder vincular a Eduardo con esta historia institucional y con esta historia, ¿no? del arte en el país en los años 60, tiene mucho que ver, ¿cierto?, como la sintonía con el contexto. Recordemos que los 60 fue una década muy interesante, muy agitada políticamente, había mucho activismo, los estudiantes de la universidad estaban muy comprometidos en la Escuela de Bellas Artes, salía por los poros, digamos, todo lo que era el compromiso con el proyecto político también. Nosotros estábamos leyendo a un artista que había tenido mucho protagonismo en todos los certámenes de la década, nacionales e internacionales, ¿no? La circulación de la obra de Eduardo había estado en la Bienal de Sao Paulo, había estado en concursos y en encuentros en Cuba, y por supuesto en los propios certámenes que el museo organizaba. Recordemos la Bienal Americana de Grabado, que fue un certamen que arranca el 63 y termina el 70, son apenas 4 versiones. Bonatti estuvo ahí en el 65 protagónicamente con una obra que se llama Elisa, que está en la colección del MAC. Está el concurso de la CAP y de la CRAF. Eran concursos que en los años 60 tuvieron un brillo muy especial, ¿no? ¿Por qué? Porque existía este vínculo entre la entidad privada y la entidad pública, un vínculo que se perdió después del golpe. Entonces, bueno, lo que posibilitó estos concursos fue premios de adquisición para las instituciones públicas, ¿no? Teníamos la oportunidad de tener, por ejemplo, la obra El Grito, que gana el 63, el CAP, de Eduardo Martínez Bonatti, está en la colección del MAC gracias a ese premio de adquisición. O La Manzana, propiamente, ícono de la exposición, que gana el concurso CRAF en el 67. Entonces, bueno, nosotros entramos a hablar con Eduardo sobre este tipo de cosas y Eduardo nos decía, como yo creo, con tan sabio, ¿no? Como decirnos eso en realidad no importa, ¿no? Lo que importaba en esa época era justamente como derribar los muros quizás de estas instituciones y poder conectar, ¿no? Como con el público de una manera más directa. Entonces vinieron conceptos como arte para todos,
iniciativas que los estudiantes de la escuela hacían en diferentes poblaciones de Santiago para pintar murales, por ejemplo. Pero que nosotros pensábamos y reflexionamos mientras armábamos la exhibición, que tenía mucho que ver también con esta esencia de ser grabador, ¿no? Pensar de nuevo en el grabado como en esta pieza que es múltiple, ¿no? Esta obra de arte múltiple, que tiene la posibilidad de circular mucho más fácil, mucho más ágil, quizás sorteando todo tipo de censuras, ¿no? Por continentes, si se quiere. La obra gráfica tiene esa cualidad y entonces es ahí donde nosotros nos encontrábamos de vuelta con el Bonatti maestro, ¿no? El Bonatti que genera esta matriz, a partir de una matriz y puede multiplicar infinitamente las obras para que esta obra alcance toda la amplitud posible. Creo que eso que rescato ahora último tiene mucho que ver con ese contexto, ¿no?, de los años 60, que justamente era como este activismo que yo les contaba, que estaban los artistas organizados a disposición de un proyecto político y de vincular, ¿no?, a todo tipo de escalafones, ¿no?, de artistas, de artesanos, de obreros, ¿no?, en un mismo proyecto, como se presenta en la UNCTAD. Rescatar a Eduardo como maestro, forjador de muchas generaciones, que después quizás aquí también contarles que, por ejemplo, maestros como, o sea, a Eduardo le tocó hacer clase a muchos artistas, ¿no? Pasaron por el taller muchísimos artistas, pero podría rescatar a lo mejor a la Virginia Errázuriz que también arranca con una obra gráfica muy importante. Hay obras muy tempranas de ella en la colección del MAC, que provienen justamente de la enseñanza del taller de litografía de Eduardo, ¿no? Una vez que llega el golpe y los profesores son exonerados, entre medio el mismo Eduardo, ¿no?, que también es apresado, no hay que olvidarlo, los artistas exonerados y los funcionarios, como en el caso de la Virginia, ¿no?, que era funcionaria del Instituto de Arte Latinoamericano en ese entonces, desarrollan el TAF, el Taller de Artes Visuales, un taller que estaba compuesto por profesores exonerados, pero también con otros profesores de otras universidades, y había un vínculo tan interesante, tan nutritivo, ¿no?, para poder seguir haciendo resistencia y acciones de arte en el espacio público. Yo creo que de vuelta, ¿no?, nos encontramos con una herencia, un legado desde lo que es el taller, desde lo que es como partir desde una matriz y expandirla, ¿no?, porque las personas que trabajaron en el TAF, mencionando a la Virginia, a Francisco Gruñoli, a la Luz Donoso, Sibyl Brintrup, Elías Adasmer, Hernán Parada, etcétera, desarrollaron este tipo de obra, ¿no?, como plasmándola en el espacio público, de nuevo, ¿no?, saliendo y acercándola a nuevos públicos. De resaltar el hecho de que había, quizás incluso si se desarrolló ampliamente en los años 60 y lo que alcanzó de los 70, pero había unas condiciones de que existiera ese tipo de arte. Desde antes, yo creo que desde los gobiernos radicales en Chile, desde los años 40 ya se empieza a hablar de que ya el arte esté presente fuera de los museos y esté en la calle de una manera creativa y estructural, en el fondo. Y si ustedes recorren también, por ejemplo, no sé exactamente los años, pero las mismas torres de Tajamar o muchas galerías del centro de Santiago se van a poder encontrar con murales de cerámica, de Nemesio Antunes, de muchos artistas chilenos. Entonces el arte incorporado dejó su huella y tal como dice Pamela, es muy bonito cuando habla del TAP, que es en plena dictadura, tiene su recurrencia también, o sea, vuelve a existir, lo necesitamos de alguna manera, el arte incorporado al arte público, el arte incorporado a la arquitectura y a la ciudad. Bueno, y con esto llego a que Bonatti es un fiel representante, más allá de las artes visuales en sí, de una cultura que ya no existe mucho, de un ánimo cultural de una época. Y nosotros lo tomamos desde ese punto de vista, quizás no tanto con una visión teórica o historiográfica, sí, pero más como una contribución desde el periodismo cultural. Como habló al comienzo Camilo, tiene varias facetas. Y también, de alguna manera, en la historia del arte es algo reciente. Y puede haber curatoría que muy distinta a lo que hice yo en este caso, que, por ejemplo, un curador puede ser alguien que articula, siempre va a articular una exposición, pero puede llamar a una institución, llamar a un curador para que arme una exposición y el curador dice, quiero hablar de tal tema, por ejemplo, del medio ambiente o del...
arte y territorio, por ejemplo. Y el curador llama a los artistas actuales o quizás no tan actuales y arma su exposición con los artistas que él convoca. Eso de alguna manera hizo Bonatti también en la UNCTAD. Bonatti tiene una época del arte informalista con el grupo Signo, arte abstracto totalmente, después pasa por su etapa del año 75, él se autoexilia en España, empieza de nuevo allá, a empezar de cero, no es nada de fácil, se mete en el mundo de la academia a través de la Universidad Complutense, llegó a doctorarse y ser un gran profesor destacado de la Universidad Complutense, se mete en el mundo pictórico español y también ahí pasa por una cierta figuración, para aquí, los estudiantes de animación que hay acá, va a ser muy interesante. Hay una etapa de Bonatti en que tiene mucha relación con el lenguaje de la historieta, con personajitos así medio grotescos que salen haciendo como disparates, y pinturas que tienen un montón de historias dentro del mismo cuadro. Pasó por todas esas etapas, pasó por su conocimiento del taoísmo, con líneas muy repetitivas que son parte de lo que podremos ver en el MAC también. Y así empezó la cosa. Estuve trabajando bien. No sabía lo que quería, pero sentía que quería cosas. Me provocó una sensación de que había algo ahí que estaba y que yo no me daba cuenta. Como que algo me empujó, porque nunca había pensado que la pintura podía ser un puntito al otro puntito. Y poco a poco empezó a agarrar fuerza la forma y el material mismo. Y me empecé a dar cuenta de repente, así, me di cuenta que había algo en mí que necesitaba expresarse. Pensaba que estaba pintando cosas por separado. Y cuando las miré dije, no, pues esto es uno solo. Parece que la belleza lo único que te da es aproximarte a los tamaños de las cosas y a los colores de las cosas. Pero yo me puse a trabajar bien a causa de todo ese desorden pequeño, porque había soltura de trabajo. Se transformaba cada vez, se ampliaba más lo que estaba haciendo como aspecto de decir, ¿me fijas? O sea, que yo sentía cosas y las podía decir, y eso fue para mí una alegría enorme. O sea, él probó de todo, probó diferentes técnicas, diferentes formatos, se complica con las obras Bonatti, eso habla mucho de su naturaleza como artista, se complica mucho, discute con el cuadro, discute con la obra, no se queda tranquilo, no es que dice ya voy a pintar esto ahora en esta etapa y eso ya tengo la receta, no, él siempre está explorando, quizás es uno de los artistas más experimentales de toda la historia del arte chileno, siendo un artista de 94 años y que el arte experimental lo hablamos desde los 80, o sea, no lo hablábamos tanto antes, desde los 60, digámoslo, pero es uno de los artistas experimentales y bueno, cuando él ya recién, después de como 4 años de trabajo en esta serie, él estuvo contento con lo que hizo, con lo que logró, ahí recién se empezó a pensar en esto como exposición. Finalmente, uno saca como curadora, uno saca conclusiones al final, viene siendo una antirretrospectiva, precisamente todo lo contrario a lo que es una retrospectiva a un artista que tiene una cierta edad, que tiene toda una larga trayectoria y una influencia en el arte y en la cultura chilena. Esto no es una retrospectiva lo que hay acá en el GAM, es su obra actual, es el artista plenamente vigente en acción, hoy en día y quizás anunciando una próxima etapa, quizás. Así que ese fue como el espíritu de esta exposición y bueno, vuelta total a la abstracción, cuando ha pasado por todas estas etapas diferentes, vuelta total a la abstracción y bueno, quizás Eduardo nos podrá comentar cómo fue que se inspiró para hacer estos trabajos, pero lo que él busca un poco tiene que ver con todos los estudios más de corte espiritual que él ha mantenido a través del tiempo, desde sus 20 años, del budismo, de la meditación. Y está la idea de la repetición muy incorporada y la idea como de alguna manera como de elevarse o desprenderse de nuestra realidad cotidiana. Eso es lo que propone esta exposición. O sea, lo que él quisiera, y quizás me lo puede corroborar, es que uno como que viaje, como espectador, como que vuele de alguna manera. No, el usar sí, efectismo, encuentro que es fulero.
Mira, generalmente empiezo a mirarlo así, después lo miro así, después lo miro así, entiendo entonces la tela, ¿no? Entonces encuentro que por ahí hay algo que es interesante. Bueno, yo tengo que desprenderme de mi pudor, ¿no? Pero en realidad, voy a decir la verdad, yo no puedo decir que tuve experiencia mística, no tengo idea qué es lo que tenía, pero me hizo muy bien, muy bien. Yo estaba contento. Ahí había algo que yo no había pisado bien, y es lo que he estado peleando ahora, o sea, saber qué se puede hacer para poder realmente pensar la relajación, y el conocimiento místico, ¿no? Okay.